Bienvenidos a la UNAM Responde esta tarde de viernes y qué gusto que nos acompañen para terminar la semana. Hoy que hablaremos sobre distintas actividades que podemos disfrutar en nuestra universidad. Por ejemplo, Universum celebra el Día de la Tierra y ya está en marcha la Fiesta del Libro y la Rosa 2025, donde se abordan temas como la migración y las desapariciones, de lo que platicaremos precisamente en la entrevista de hoy. Además, tenemos nuestra biodiversidad y viajaremos hasta Canadá para conocer otra sede de la UNAM en el mundo. No se vayan. Como les decía, comienzan 3 días de intensa actividad con la edición 17 de la Fiesta del Libro y la Rosa, que además de proponerse como un espacio festivo en torno al libro y la palabra, se ha comprometido a reflexionar sobre temas complicados y contemporáneos, como son la migración y las desapariciones, a través, por ejemplo, de la literatura y el periodismo, como sucede con nuestra invitada de hoy. Ella es Marcela Turati, periodista y escritora, a quien saludamos a la distancia. Buenas tardes, Marcela. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés aquí para hablar pues un poco de tu trabajo profesional, lo que ha marcado tu trayectoria y también pues de la participación que tienes en este encuentro universitario. Y quisiera comenzar por ahí. Cuéntanos en qué consiste, de qué va este conversatorio, Los vuelos de Alicia. Sí, va de una investigación que hice sobre las desapariciones de personas en México. En especial es una crónica en la que seguí a Alicia de los Ríos Merino, quien busca quien es hija de Alicia, del mismo nombre, una guerrillera que fue desaparecida en 1978, y todas las pistas la han conducido a que posiblemente fue una de las víctimas en México de los vuelos de la muerte. Esta práctica militar que se usó mucho en las dictaduras sudamericanas para desaparecer a gente arrojándola al mar. Entonces es una crónica que tiene los diferentes tipos de búsqueda de una persona desaparecida, y también tiene elementos de las cartas que ella le ha escrito a su madre, lo que se sabe hasta ahora de los vuelos de la muerte en México, que es información relativamente reciente, aunque se sabe ya se ha ido investigando desde hace 20 años esta posibilidad. Y también, pues de cómo las familias buscadoras pueden también tener otro tipo de búsquedas a través de sueños, a través de mensajes, a través de diferentes formas de buscar. Decía al inicio que en esta fiesta se hablan sobre temas contemporáneos, pero también son temas que en realidad son históricos por muchas razones. ¿Cuál es la importancia, el impacto, la postura que ofrece, digamos, el periodismo para entender, para abordar estas problemáticas que son una constante, al menos en nuestro país, y que han sido así a lo largo de muchas décadas? Marcela. Bueno, el periodismo ha sido uno de los que ha seguido insistiendo, indagando en la verdad, ¿no? Junto con las familias que buscan, además de las organizaciones de derechos humanos que acompañan. Muchas veces aportamos piezas de información sobre temas, ¿no? Como en este caso las desapariciones o también las migraciones, que es el título también de todo un segmento de la feria, ¿no? De la parte periodística sobre las migraciones también y la cobertura. Entonces el periodismo aporta algunas dosis de verdad que pueden ser usadas si la justicia quisiera, o si se pueden marcar hacia dónde seguir investigando en casos que muchas veces la justicia no avanza, la justicia no investiga. Entonces, para eso también los periodistas hemos colaborado. Temas como desapariciones, masacres, migraciones forzadas, en fin, diferentes temas. Yo creo que no aporta algunas pistas, aporta muchas pistas para quien las quiera ver, y son además pues un aliciente, una esperanza precisamente
para las familias que están buscando a alguien. Hablas de los duelos de la muerte, pienso en la guerra sucia. Ha habido en realidad como diferentes estrategias para desaparecer personas. Ahora son mucho más agresivas, mucho más violentas, pero también más llamativas. Tú que has tenido contacto con estas historias a lo largo ya de mucho tiempo, ¿cómo entiendes hoy este fenómeno que se vuelve como cada vez más complejo y no sé si decirlo así, también como más sofisticado de entender? Bueno, yo creo que en sus diferentes periodos ha sido igual de brutal, cruel, despiadado, pero se va sofisticando, como bien dices, ¿no? Eh, Ciertamente en lo que llamamos la guerra sucia o la época contrainsurgente, bueno, pues fue el ejército y fue toda una estrategia contrainsurgente donde operaban bases militares, había mucho personal, recursos, traslados entre bases y bases y pues lo que hemos estado sabiendo es incluso se usaban aviones, ¿no? Para deshacerse de lo que consideraban opositores políticos o enemigos, ¿no? Todas estas técnicas se han ido pasando, ¿no? Entre generaciones. También ha habido militares que han pasado a las filas del crimen organizado y también criminales que han copiado o exportado técnicas de otros lados o han perfeccionado. Y ahora lo que vemos, bueno, pues lo último es estos reclutamientos forzados, por ejemplo, es de las nuevas hipótesis que tenemos de desaparición de personas que se llevan a la gente para trabajar eh, como esclava, para trabajar como sicarios o también pues diferentes tipos de desapariciones de gente que termina en fosas o gente que está viva también, como estos reclutamientos que pensamos. Y sí, cada vez los métodos también, en los métodos empleados, eh, así como en la guerra sucia, que los vuelos de la muerte implican que muy difícilmente se podrá rescatar un cuerpo, en estos momentos también el uso del fuego, por ejemplo, para desaparecer personas o de ácidos o estas nuevas o estas formas para pues no dejar un cuerpo son terribles y requieren toda una diferentes técnicas, avances en el tema de ADN o en el caso de los vuelos de la muerte también una búsqueda, por ejemplo, bajo el agua, submarinos posiblemente, para recuperar cuerpos. Ahora, eh, este es uno pues, de los temas más dolorosos, más urgentes y, como ha dicho la presidenta, ¿no? Prioritarios en el país. Y bueno, pues sí, desde el periodismo eso hemos estado abonando con datos, con diferentes investigaciones para que poder impulsar un poco más sobre la verdad y apoyar a las familias en el tema de la justicia. Exacto, mencionarlo como un tema urgente es decirlo menos cuando estamos hablando, vamos, tampoco quizá podríamos tener una cifra exacta, pero se habla de al menos 100,000 personas desaparecidas en nuestro país, lo cual no es una cantidad menor. Y en este sentido quisiera preguntarte cómo desde el periodismo se cuentan estas historias, porque no se trata solamente de contarlas, sino de saber cómo contarlas. Tú has incursionado, por supuesto, en el periodismo independiente, en estas otras formas que no son, digamos, apoyadas por distintos intereses, digamos, incluso de las empresas. ¿Cuáles son los retos, los aportes que se hace desde esta forma de hacer investigación y de contar las verdades, las realidades de un país como el nuestro? Bueno, en el caso de esta crónica de la que hablaremos en la feria, de la ahí con Alicia de los Ríos, justo ella me va a acompañar, ¿no? Que ella ha buscado a su mamá, ha dedicado su vida a la búsqueda desde que tiene memoria, desde que sabe que su mamá fue desaparecida. Bueno, ella se hizo historiadora, ella se hizo abogada, ella está en excavaciones, ella está en diferentes métodos, desde enviando cartas públicas hasta no sé, buscando datos en archivos históricos sobre la desaparición de su mamá y de sus compañeros, también militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, en este caso, en mi crónica fue pues acompañarla en un viaje a Acapulco y también contar lo que pasa alrededor, ¿no? De este tipo de desapariciones, cómo los archivos históricos sirven para este tipo
de búsquedas, pero como en un momento en la historia aparece una mujer que le dice que tiene o que tuvo sueños con su madre, que su madre le dicta cosas desde donde está y que quiere que le haga una ofrenda en el mar, ¿no? Entonces eso también llama mucho la atención en la crónica de también mostrar esas otro tipo de búsquedas de las familias, que es a través de videntes o a través de sueños y todo este otro universo del que no se habla mucho cuando se busca un familiar desaparecido, pero que están muy presentes porque cuando te falta un cuerpo y cuando el gobierno o quien debería investigar no investiga, pues tú buscas como familiar todo tipo de posibilidades que te conecten con tu familiar desaparecido, porque tu vida entera se vuelca a esta búsqueda. Entonces esta crónica es una especie de, también de collage con las mismas cartas que ha escrito Alicia a su madre a lo largo de los años, y este viaje a Acapulco que nos va llevando a esta ceremonia ritual que hace en la playa de Pie de la Cuesta para despedir o para honrar la vida de su madre y de tantos otros militantes de movimientos armados de esos años que intentaban cambiar el rumbo del país, un país en un régimen que no permitía elecciones, que no permitía organizaciones políticas y que se ensañaba con quienes consideraba enemigos políticos, que en este caso fueron muchos campesinos de Guerrero, también estudiantes, obreros, y fue toda una época de la que sabemos poco, de la que se habla muy poco, y de la que tenemos todavía mucho por explorar para entender Justo. también las desapariciones actuales. Justo para allá iba, porque se puede pensar, como lo estás manejando, como lo estás platicando, de un viaje también como muy emotivo, muy sensible, de los familiares, de la hija en particular, de esta especie de contacto, de esta necesidad de encontrar, de tener algo, digamos, como material acerca de alguien que no está, de una ausencia enorme. Pero cuéntanos en este viaje y en este recorrido, ¿qué encontraste con respecto a lo que ya mencionabas, a lo que no se hace, a lo que no hace alguien que tiene esa responsabilidad de buscar, de brindar acompañamiento, de brindar apoyo, de brindar información, verdad y justicia, que son palabras que hoy tenemos como muy presentes? Y en este sentido, ¿qué ha cambiado? Porque han pasado, digamos, casi 5 décadas desde la desaparición de Alicia. Bueno, fue bien interesante. La base aérea militar sigue ahí, la de Pie de la Cuesta, ¿no? Con cambios, con modificaciones que se le han hecho a lo largo del tiempo, pero sigue siendo de alguna manera escena del crimen, ¿no? Eh, y bueno, encontramos en este viaje a pescadores que todavía recuerdan todo esto de los cadáveres que se tiraban al mar, cómo los vuelos salían en la noche y contrastándolo con otros oficios y otras investigaciones que en su momento, en el año 2000 a 2002 más o menos, recabó el mismo ejército investigando lo que había pasado durante la Guerra Sucia, ¿no? Su participación, pero luego se cerró esa investigación, pero hay documentos de pilotos, de mecánicos, de gente que daba mantenimiento a los aviones, que hablan de que estos vuelos sí existieron, no solo fueron en Argentina, que se piensa mucho, eh, ocurrieron en México. Y entonces, bueno, es interesante contrastar, ¿no? La información histórica, las modificaciones y las cosas que han ido pasando en el campo militar, lo que Alicia ha ido encontrando en su búsqueda, que la ha llevado a que los últimos sobrevivientes o los últimos que vieron con vida a su mamá la vieron en la base aérea militar de Pie de la Cuesta. Y un día después, bueno, salió un avión y por las bitácoras que se conocen, era un avión que tenía estas rutas que no eran normales, eran traslados muy cortos, que regresaban a la base militar, que salían en la noche. Entonces, todo esto se ha estado descubriendo, aunque ya existía desde el Evidencias. año.
No se había hecho público y ahorita ella hace esta especie o sea, ve la coincidencia en el caso de su madre y bueno, y también hablamos de esta otra parte, eh, pues que podría decirse sobrenatural, pero que también se puede pensar, ¿no? O sea, de gente que tiene visiones o gente que dice que hay más allá, que a través de los sueños tiene conexión O algún con tipo sus de comunicación que se vuelve eso, me parece también una esperanza, y estamos hablando de desapariciones, nos centramos básicamente en esto, pero sucede también con con las diferentes migraciones, y nos queda poco tiempo para terminar, Marcela, y me gustaría que desde tu experiencia nos hablaras un poco o nos compartieras algo de lo que necesitamos saber hoy como sociedad, como individuos, acerca, qué tendríamos que entender, qué tendríamos que interiorizar sobre las desapariciones, que es de lo que hablamos, pero si quieres también algo sobre las migraciones. Sí, claro. Bueno, tenemos que entender que estos casos, mucha gente dice, ¿para qué escarbamos en el pasado? Estos casos que quedaron impunes, de alguna manera, son una continuación de lo que estamos viviendo hoy, con más de 127,000 personas desaparecidas, y no sabemos aún el número de migrantes que han sido desaparecidos, cuántos estarán esclavos, cuántos posiblemente fueron utilizados o están en redes de trata o quizás en algunas fosas. Entonces, es importante entender cómo operaba o cómo operan estos circuitos desde que empezaron para ver también qué podemos aprender de lo de hoy, ¿no? Y entonces la migración es, siempre cruza, también está cruzando mucho, por desgracia, en el tema de la desaparición de personas en México. Y bueno, por eso es un tema urgente, muy importante. Necesario de seguir hablando, como sucede en esta fiesta del libro y la rosa. Esta actividad sucede hoy, pero es importante acercarnos a estas historias, seguir promoviendo y empujando el periodismo de investigación como el que tú realizas, porque no se trata solamente de contar, que es una cosa por supuesto importante, pero a veces estas historias, este tipo de periodismo lo que hace es acompañar, buscar verdad y buscar justicia, no solamente para Alicia, sino para las cientos, miles de familias que están buscando a un familiar desaparecido. Marcela Turati, periodista y escritora, muchas gracias por estos minutos y seguramente nos seguimos encontrando en el camino. Gracias y gracias si van hoy a la charla a las 4 de la tarde. Exactamente, ahí nos vemos en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, en otro tema, en el marco del Día Internacional de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril desde 1970 y por lo que este año se cumplen 5 décadas de conmemorar pues una fecha clave para reiterar la importancia de cuidar nuestro planeta, el Museo de las Ciencias Universum ha preparado una serie de actividades con las que invita al público de todas las edades a participar en talleres, charlas y demostraciones sobre temas como hongos, cambio climático, energías verdes y un trato también menos agresivo con nuestro planeta. Se llevan a cabo el día de hoy y mañana en diferentes horarios. Pueden consultar todos los detalles en el sitio y en las redes de Universum. Y ahora los invito a disfrutar a través de la pantalla de uno de los fenómenos más sorprendentes que nos ofrece la naturaleza. La bioluminiscencia es el tema de nuestra biodiversidad. ¿Alguna vez has caminado de noche en la playa? En algunos lugares como Oaxaca podemos notar que las olas traen consigo pequeñas luces e iluminan el mar. Este evento se da por diversos organismos bioluminiscentes. La bioluminiscencia es el proceso a través del cual los organismos vivos producen luz. Se ha encontrado en una amplia gama de grupos de organismos que la presentan, desde bacterias y protistas hasta insectos o incluso hongos. Para que un organismo sea luminiscente puede ser por dos vías. La primera es que la luminiscencia sea producida por los propios organismos y la segunda es por asociación con bacterias que son capaces de producirla. Pero ¿cómo se genera la luz bioluminiscente? Esta es el resultado de la energía liberada durante una reacción química dentro de las células de los organismos.
Generalmente esta reacción es la oxidación de una molécula emisora de luz conocida como luciferina. Si bien las luciferinas se conservan, las luciferasas y las fotoproteínas, que son parte de la reacción, son únicas dependiendo del organismo. Los nidarios, medusas, pólipos, corales, anémonas e hidras, por ejemplo, utilizan coelenteracina y los hidrozoos utilizan fotoproteínas. Entre algunas de las funciones de la bioluminiscencia en el ecosistema podemos mencionar el camuflaje, señales de alarma o bien atracción de presas por un depredador. Independientemente de la función que pueda tener dentro de los ecosistemas, como humanos no podemos más que maravillarnos ante esta capacidad que tienen los organismos de producir luz y que nos regala un espectáculo digno de contemplación y admiración. En verdad sorprendente. Y bueno, esta tarde Sandra Lorenzano nos platica sobre la tarea y la larga trayectoria que lleva a cabo la sede de Canadá desde hace 3 décadas en la UNAM en el mundo. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y recibirles nuevamente en esta sección que hemos llamado La UNAM en el Mundo, un espacio en el que queremos contarles qué hacemos en las 12 sedes de nuestra universidad en el extranjero. Y hoy hablaremos de la UNAM Canadá. La sede en Canadá está ubicada en la ciudad de Gatineau, en Quebec, y constituye la segunda escuela de extensión de la UNAM creada en el extranjero. Fue fundada en junio del año 1995, así que este año está celebrando su 30 aniversario. La sede UNAM Canadá se ha convertido en un importante elemento para promover y estrechar lazos culturales y académicos entre México y nuestro importante socio político, económico y cultural. Además de impulsar los intereses en vinculación académica de la UNAM en Canadá, la nuestra es una escuela de idiomas y un centro de difusión del quehacer universitario. Su misión es impulsar la movilidad académica y estudiantil, fomentando la cooperación y colaboración tanto dentro de la comunidad universitaria como con la sociedad en general. La UNAM Canadá contribuye a las funciones encomendadas a las sedes de la UNAM en el extranjero: enseñanza del español, vinculación con universidades locales, promoción del intercambio docente, difusión de la cultura mexicana, desarrollo de programas de lenguas del país anfitrión, promoción de la movilidad del alumnado y apoyo a la comunidad mexicana en el extranjero. Durante 2024, la UNAM Canadá realizó diversas actividades y obtuvo relevantes logros, destacando su compromiso con la educación, la cultura y la promoción del quehacer universitario y la colaboración internacional. En ese año se llevaron a cabo numerosos cursos y talleres en español, inglés y francés, tanto en línea como presenciales. La UNAM Canadá continuará con la promoción de la curiosidad intelectual y el valor de representar a México y a la UNAM en el extranjero. Los espero yo la próxima semana para seguir conociendo cómo se construyen, ni más ni menos, que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. El orgullo UNAM más allá de nuestras fronteras. Así terminamos nuestro programa de hoy, también la semana, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, pero también a través de las diferentes actividades. Por ejemplo, este fin de semana que se está llevando a cabo la edición 17 de la Fiesta del Libro y la Rosa, teniendo como sede principal el Centro Cultural Universitario y también otras sedes de nuestra universidad. Nuestra pantalla TV UNAM será también una vía para que podamos tener acceso a las distintas actividades. Son más de 400 las que se llevan a cabo y muchas de ellas estarán sucediendo a través de esta pantalla. Así es que nos vemos a lo largo de todo este fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, aquí en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.